soy Patricia Gómez, bienvenidos. Hoy en Adelante, una exhibición de fotografías sobre la celebración del Día de los Muertos en la Causa. La clínica de la 16 ofrece un programa sobre cómo vivir más saludablemente. Y la profesora de leyes, Andrea Schneider, de la Universidad Marquette, y un grupo de estudiantes y maestros regresan de Cuba. Con motivo de las celebraciones del Día de los Muertos, la Causa Charter School presentó una exhibición de fotografías de Rafael Montero que ilustran de una manera única aspectos de cómo esta celebración se lleva a cabo en diversas regiones de México. Johny Muñoz conversó tanto con el artista como con personal de la causa. Soy fotógrafo, vengo precisamente a este intercambio de cultura para que conozcan bien nuestras raíces y vean estilos de vidas diferentes. So we actually heard about the exhibition and Rafael coming down to host the exhibition from one of our community partners. And we thought it would be a great example for us to showcase this cultural event for our students at the charter school. Para nosotros el Día de los Muertos es para que de verdad nuestros muertos no mueran, sino realmente vivan este momento que es para nosotros es la fiesta. Y para ese día en especial hay gente que acostumbra ir al panteón, les lleva de comer, les lleva en un radio o en esta modernidad, les pone la música que a ellos les gustaba. Lo que hace el proceso allá es que les limpian las tumbas, les pintan. Hay quien puede pagar, ponerle un poco a las lápidas, ponerle con tinta o con polvo molido, que sea ya metales preciosos, que es la plata y el oro. Le ponen el nombre de la persona que está ahí sepultada. Los panteones son diferentes. Hay muchos panteones allá que son verticales y cada quien espera el día para poderles hacer su fiesta, festejarles a los muertos, que eso es lo bonito. And the charter school, we actually hosted it predominantly for the kids initially. So the first day, about 800 of our youth ended up going through to witness the exhibit and then had an opportunity to talk directly with Rafael and ask questions in regards to some of the photos that he shot and some of his experiences. En las fotografías hay un sacerdote y hay unos franciscanos, pocos jesuitas de varias religiones, pero van y oran también a sus muertos. Tiene pocos años, como 7 o 9 años a lo máximo, que el gobierno está tratando de hacer que ellas participen en un concurso. Y en este caso a veces van acompañadas con un galán, que es el que está vestido junto a ellas. Las hermosas catrinas pasean por las calles de Guanajuato en el centro, pero a la hora del concurso corren a cierta hora a ver quién es la finalista. Después de que ganan, posiblemente van y visitan unas escuelas para que vean lo que nuestra tradición, que sigue creciendo. El mensaje sería que vean exactamente las tradiciones y que la gente no pierda los valores con sus tradiciones, que es fundamental para existir. Esas personas mayores que nos han dejado un legado, que han sido importantes en nuestras vidas, que perduren, que estén inmortalizadas en estas fotografías. Y lo otro es realmente que vean todo lo que existe en nuestra cultura, los dulces, las calaveras, las catrinas, los juguetes hechos artesanalmente y que se está perdiendo. Esa es mi preocupación, que se está perdiendo también los dulces,
quien hace los verdaderos dulces esos antiguos ya se está perdiendo, como los panes, también el pan se está perdiendo. Pues la fotografía es para sentirla, para vivirla, y el fotógrafo, su deber es tratar de hacer sentir esas emociones que él sintió con una fotografía. Todas tienen una historia diferente, todas. La del charro, un sinónimo muy fuerte para nosotros, que es el valiente, el hombre del sombrero, el hombre de respeto. Lo que me gustó mucho y me atrajo fue que estaba jugando con un objeto que es una calavera hecha por madera. A la fotografía la titulé Jugando con la muerte. La fotografía debe decir 1000 palabras. Una buena fotografía no tiene que llevar inclusive un texto. Para esto les voy a compartir una donde está un angelito, donde había una carta. Tomo la foto y lo que hice yo nada más manipular, que se vea como si fuera un rayo de luz. A un lado del angelito hay una bolsa donde hay un papel donde dice: hola, me llamo Pablo. Por favor, no me pises. Yo estaré rezando para ti. Gracias. Y ese tipo de fotografía, esa es la que me gusta, la que me llena. La Causa offers 4 distinctive divisions, the charter school being one of them that hosted this particular event, but a lot of people know our social services department and more that adult formational piece that comes from there. One of the things that I would encourage viewers to do is look us up. Take a look at us on our website, see what we're about, and if you have any questions and you want to get involved, feel free to contact me and contact our office. We'd be happy to help you out. My name is Dr. Bruce Beeler. I'm the Deputy Zoo Director of Animal Management and Health at the Milwaukee County Zoo. This is a South American exhibition area, and it's meant as a mixed species exhibit and to show predator and prey relationships also between some of the animals in the foreground here are prey to the jaguars in the background. What we're trying to do here at the Milwaukee County Zoo is show the diversity of animals around the world. And so this is our opportunity to show the animals of South and Central America in this one exhibit. We also have other animals throughout the zoo that are from South and Central America. But this is one area where we can show the larger animals and that predator-prey relationship. Elecciones Saludables es un programa de la Clínica 16 que ofrece prácticas de nutrición, cocina y ejercicios para las familias latinas en el sur de Milwaukee. La meta de este programa es el de motivar a las familias por medio de la educación para que hagan cambios en su dieta y tengan mayor actividad física. Como la guía que les voy a explicar, ¿ok? Entonces, cuando pensamos en el semáforo que está en la calle, ¿qué imagen, qué es lo que nos dice cuando la luz está en rojo? Alto, ¿verdad? Y cuando nos dice verde, adelante, pues, ¿verdad? Entonces, ese mismo concepto es el que utilizamos para cuando estamos queriendo comer mejor. Mi nombre es Tatiana Maida y soy la directora del programa Elecciones Saludables en la Clínica La 16. Una de las clases que tenemos es el semáforo de la alimentación. Elecciones Saludables es la intervención que tiene la clínica para pelear el problema de obesidad que tenemos en la comunidad, en toda la comunidad en Estados Unidos, pero muy particularmente en la comunidad latina. Elecciones Saludables tiene 2 componentes muy fuertes. Uno es el programa de educación familiar, que lo trabajamos con nuestros pacientes. En los últimos 5 años, más de 500 familias han venido a nuestro programa. Sabemos que estas familias están allá afuera comiendo mejor, haciendo más actividad física, cocinando mejor. Pero eso es más para los pacientes de la clínica. Sin embargo, siempre teníamos el deseo de crear este grupo comunitario que sea formado por graduados de nuestro programa y que ellos mismos empiecen a tomar conciencia y a tomar decisiones de qué cambios se necesitan en la comunidad. Y de esta forma, en el 2011 surge Latinos por la Salud. Latinos por la Salud es un grupo comunitario
y ellos son hombres, mujeres. No estamos trabajando netamente con promotores de salud. Nuestro objetivo es desarrollar líderes comunitarios en salud. Entonces el grupo está formado como por 13 personas ahora, varones y mujeres. Tenemos también promotores de salud, pero tenemos varios líderes comunitarios que en los últimos años han crecido de una forma increíble y ellos han aprendido incluso a aplicar para grants de financiamiento de sus propios proyectos. Y trabajamos mano a mano con ellos. Trabajamos realmente en una forma muy coordinada de qué es lo que se necesita hacer y eso lo hacemos juntos. La quinoa tiene mucha proteína, es muy buena porque es como que comieras un pedazo de carne. Nuestra misión como Latinos por la Salud es crear y mantener una comunidad activa y saludable, expandiendo mejoras nutricionales y actividad física segura y gratuita en nuestro vecindario. Llego al programa de Latinos por la Salud porque soy de las primeras clases de nutrición del grupo de lecciones saludables. Participé en las clases por cuestiones de sobrepeso y de salud. Y entonces yo me vi obligada a tener cambios alimenticios en mi vida y esto me conlleva a la invitación a Latinos por la Salud que Tatiana tiene esta iniciativa de abrir este grupo de líderes comunitarios y promotores de salud en la comunidad. Elecciones Saludables nos ha capacitado a nosotros como líderes comunitarios y promotores de salud para poder incorporar estas clases de nutrición y clases de cocina en la comunidad. Nosotros no tenemos un título de nutricionista, no tenemos algún título así, pero nosotros hemos recibido capacitaciones. Y todo esto ha sido un proceso de 4 años que hemos estado recibiendo entrenamientos de liderazgo, entrenamientos de cómo trabajar en la comunidad. Educación es una parte, pero lo más importante es cómo cambiamos la cultura en nuestra comunidad para que lo natural sea comer bien, lo natural sea hacer ejercicio. Y para cambiar esa cultura tenemos que educar, pero también tenemos que cambiar los lugares donde están las tentaciones negativas. La primera campaña que hicimos fuertemente fue la de las tiendas que participamos. Prácticamente fuimos a tocar las puertas a los dueños y entonces trabajamos con ellos para traer productos saludables y de granos integral y ahora está un estante que dice elecciones saludables y están todos estos productos que las personas pueden encontrar en las tiendas. El segundo año que estuvimos trabajando con ellos es trabajar en sus delis. Entonces trabajamos dando demostración de las nuevas ensaladas que había en los delis y las nuevas comidas y es algo saludable que las familias pueden encontrar. Algo que siempre hemos tratado de hacer con elecciones saludables es encontrar a las personas en el nivel donde están. No ir más allá, sino empujarlos a un paso más allá de donde ya están. Y eso creo que es muy importante porque en muchos programas a veces se habla de cosas orgánicas o cosas que están más allá del alcance de la persona donde uno está. Uno de pronto no hace nada de ejercicio y de no hacer nada de ejercicio y si te dicen que hagas una media maratón, pues no lo vas a hacer. Pero si estás en nada de ejercicio y te dicen vamos a caminar por 10 minutos, entonces eso es algo que podemos hacerlo. Entonces siempre hemos querido hablar con la gente, decir dónde estás, cuál puede ser tu siguiente paso. Es muy importante tener una buena nutrición, pero también hacer ejercicio. Y dentro de esto traemos la actividad física. Para la actividad física participamos en la colaboración con la clínica para hacer el día de bicicletas en el Parque Casiasco. Y este evento ha sido ya un gran evento en donde se da educación de dónde manejar bicicleta seguro y se han regalado 200 bicicletas a las familias. Y lo más bonito es que todo el día tenemos actividad física, tenemos salsa, tenemos zumba, tenemos yoga y actividades para los niños también. Pues mejor hago mi ensalada de pepino con su jícama y es algo que les va a llenar más a los niños. Yo nada más quisiera decir a todos las personas en la comunidad que cuando venimos aquí vivimos un cambio drástico a acoplarnos a esta culturación
Y muchas veces por el estrés, por el decir, tengo que sobrevivir en este país, tengo que trabajar duro para pagar mi renta, para pagar los gastos que tengo que hacer, y nos olvidamos de nuestra alimentación. Nos limitamos en nuestra alimentación para cubrir lo demás. Los invito a que piensen un poco en su alimentación, en su salud, que si no están aún con alguna enfermedad, están a tiempo de tener un cambio antes de tener una enfermedad que sea demasiado tarde, cambios que van a alargar la vida, y son los pequeños cambios que hace uno que alargan la vida. Más o menos, ¿y las uvas? Estas tienen azúcar, ¿no? Yo creo que vamos en buen camino, estamos bien, y lo más importante es que estamos trabajando con la comunidad. El trabajo con Latinos por la Salud, con los líderes comunitarios, hace esto posible. Si alguien tiene interés de ser parte del trabajo que estamos haciendo, quieren educación o quieren que contactemos a su escuela o quieren saber dónde damos clases de cocina, nuestros clubes de bicicletas, clubes de caminatas pueden contactarse conmigo y ahí les vamos a dar toda la información que tenemos. Batallar la obesidad es una de las cosas, yo creo, que más difíciles para todos los que trabajamos en el país en este tema. Entonces, cuando vamos viendo los cambios que se van dando, no solamente a uno con niños, con familias, pero vamos viendo los cambios en la comunidad, vemos gente comprando mejor en las tiendas y sabemos que de pronto a esa persona no la educamos directamente, pero alguien a quien educamos le pasó la información a esta persona. Entonces, yo tengo mucha fe, mucha esperanza de que esto se va a ir expandiendo más y más y que en unos años vamos a tener una nueva cultura, no solo en nutrición, pero en actividad física también, donde escuelas, restaurantes, iglesias, tiendas, diferentes partes de la ciudad y del vecindario van a estar más saludables. Jaguars actually range from the southern U.S. There's a couple jaguars that are coming into New Mexico and Arizona, and they go all the way down into South America, Argentina, Brazil. So their range is pretty wide. They actually have a huge range in weight too. The northernmost jaguars only weigh somewhere between 80 to 110 pounds, where the southernmost jaguars are weighing up to 250 pounds. Our two new additions are our two jaguar cubs. Zian and Balam are their names. They were born November 13th of 2012. Their parents are Pat and Stella. Stella was born at Fort Worth Zoo in 2003, and Pat is a wild-caught jaguar that was rehabilitated. There is a literacy project with a Pat the Cat book that is being used in Belize and also in the United States, so that's a big project that kind of talks about his story and about how, you know, he's a representative for the jaguars in Belize. So I would invite everybody to come out and take a look at our new cubs. La profesora Andrea Schneider de la Escuela de Leyes de la Universidad Marquette viajó a Cuba recientemente con un grupo de estudiantes y maestros. A su regreso, ella conversa con nuestro gerente de producción, Raul Galvan, quien es un historiador originario de Cuba. So, Andrea, welcome to Adelante. Thank you. It's nice to be here. Why Cuba? Because I wanted to. Because I thought it was a really wonderful opportunity. Things are opening. There's more possibilities for Americans to go. And I really wanted our law students to have the opportunity to see Cuba before it opened to everybody, before it started to change. It's an iconic country. We read about it from a historical perspective and the embargo, and I think we have a lot of assumptions about what life is like there. And before it's completely open and everybody's treating it like another tourist destination, I wanted us to see for ourselves. So what was the intent? Did you have some focus points that you wanted to deal with while you were there with your students? Well, I think obviously we're focused on the law, being law students, and so to see the law school, to meet with law professors, but then I think from the broader perspective to really understand the impact of law. And in this instance with the embargo, that is the primary law that's affected U.S.-Cuban relations for the last 50-some years. And so to see the impact of the embargo on day-to-day life, on the economy, on choices
choices that people make in terms of their own lives on immigration policy, and so to look at the law specifically, but then to look at the impact on Cuban society. Did you explore the Cuban views on the Cuban Adjustment Act? Yes, we did. yes, we did. And it was really interesting. By and large, most of our speakers were talking about infrastructure and economy, but it was wonderful when we were at the law school. We heard from a number of law professors, and one law professor in particular was very clear and candid with us about U.S. policy towards Cuba and the number of things that had to be changed, including the Cuban Adjustment Act. So I thought it was terrific. You really want speakers who are going to tell students their view of the world, and so it was really nice to hear what sounded like a real original revolutionary from their perspective, and so that was great. Is this, you think, the first step between Marquette and Cuban institutions, or you think it was a one-off? No, I think it would be really interesting to go back. This was not part of a class, and so we were really just exploring to see what was there, what could we do, what could we learn, and I think the next time around to have this as part of a larger learning situation for law students where we could learn about Cuban history, not only the embargo, but really going back into colonial times, the Spanish-American War, which news to us is apparently the Spanish-Cuban-American War. Amazing. And, you know, even in that was a wonderful snapshot of what is the U.S. perspective on U.S.-Cuban relations versus the Cuban perspective on that. And I think that is a terrific learning opportunity. So I do hope and expect that we'll be back. What did the students think? I think they were blown away in a lot of different ways. I've heard from students everything from they love the Cuban people, they were delighted at how friendly and warm everybody was, they loved the cars. That really is as fabulous as we all see and read about. They really thought the buildings were interesting. And I think even hearing from the students, as one student put it, we are lawyers and we're raised to think about problems and how to solve problems. And so when you go to Cuba and you see the challenge of an emerging economy, which is really trying to shift and to open its economy in different ways, as lawyers, we're thinking about, okay, what would you advise them? What should they do next? What laws should they implement? And how do you finance all of the changes that I think Cuba wants to make? How do you take the best of capitalism without the evils? So that's really interesting, I think, for them. The cynical person might say, how can there be law in a dictatorship? How do you respond? Well, there are laws that are set by somebody. We might just not agree who's setting them. And so I think it was, I don't think anybody was going to Cuba with rose-colored glasses. It was very clear what we heard and what we didn't hear. So we heard a lot about the changes in the economy, the needs of the infrastructure, and good things about the healthcare system, the education system. And we had very good and candid conversations about that. At the same time, it was very clear what nobody was talking to us about, which was a post-Castro regime, political parties, a multi-party system, the Bill of Rights, right? Any of those kinds of things. And students were well aware of what we weren't talking about. Pedagogically speaking, what did you learn about the Cuban law school? Well, it's a gorgeous building. It's really beautiful. The University of Havana is kind of up on a hill. It has these really lovely buildings, and they're gorgeous from the outside and a lot of need for infrastructure repairs and everything else in the inside, like other buildings. For us, I think from an academic perspective, it's very interesting. Even when they can find research on the internet, they can't get copies of it. It's a very limited approach to what they can get a hold of in terms of academic information, and so that was really striking to us in terms of what they could learn and not really get their hands on. And again, I think that's another opportunity. As the economy changes, there's going to just be much more opportunity for students to learn, to have better internet access. We're just at the beginning of a little bit of Wi-Fi access, and that too is going to change the country. I think the changes are happening so rapidly
even from what we were told, we got official approval to do this in September, and what we were told about what we could bring, what we could export, what we could buy, what the currency was, that changed from our guidance by the time we were planning things in December, and even yet again as we were leaving in January, there are more regulations being lifted. So this time around it was a charter plane. We needed our itinerary approved in advance. I imagine by the time we go again, whether it's 2 or 3 years from now, it's going to be a completely different situation already in those ways. The currency is already moving, right? Where things were floating before, by this time it's a set currency exchange to the dollar. And I imagine that will continue to change. So I think there are, even as we from the U.S. might look for dramatic political change, we shouldn't ignore the changes that are already happening on the ground, that with every piece of that economy that opens, there's huge changes already happening. And quickly, if somebody wants to talk to you about the trip? Give me a call. Yeah. I'm at Marquette. I'm findable on the internet. Give me a call, email me. I'm happy to chat more. Thank you for sharing with us. Pleasure. Pleasure to be here. Y al final de un programa más de Adelante, por favor déjenos saber sus comentarios en nuestro teléfono 297-7544 o escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico en adelante@matc.edu y visítenos en nuestro sitio del internet en mptv.org y en Facebook. Soy Patricia Gómez, gracias por acompañarnos.